Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, porque estamos una vez más reunidos con el propósito de glorificar y alabar el nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Quizás si por la misericordia del Señor no estuviéramos de pie todavía, pero seguimos de pie. Amén. Alabe a Dios una vez más con sus manos, porque Cristo viene. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Alabado sea el nombre del Señor. Esperando que los niños estén quietos, hermanos. Ya la hora de la alabanza ya pasó. Ya que dejen esos tambores ahí en su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que enseñarle a los niños, hermanos, que los instrumentos es para cuando está la alabanza. Porque tampoco vamos a armar un desorden aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos la escritura. Primera carta del apóstol Pedro. Perdón, hermano. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Versículo 19. Amén, hermanos. Leemos la escritura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendidos primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre que estás en gloria, gracias Cristo poderoso por tu palabra esta hora, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder alabarte, glorificarte, de poder cantar salmos e himnos a tu nombre, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque cada día hacemos culto a un Dios vivo, al Dios del cielo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Sadrach, de Jacob, al Dios de los profetas, al Dios de los apóstoles, al Dios de la iglesia primitiva. Gracias, Cristo poderoso, porque un día llegamos a tu palabra, Señor, y esa palabra trajo vida a nuestra vida, Señor. Esa palabra infundió aliento a nuestra vida. Gracias, Cristo poderoso. Mira, Dios, esta hora vamos a predicar tu palabra, vamos a impartir tu palabra bajo el denuedo de tu Espíritu Santo, bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, bajo la unción de tu Espíritu, Padre, bajo el poder y la autoridad que tú nos has delegado, Señor, como siervo suyo, para alabanza y gloria de su nombre. Dios, abre el entendimiento de cada mente, de cada corazón, Señor. Abre el corazón de cada uno para que esa palabra pueda quedar penetrada en vuestros corazones. Esa palabra traiga frutos dignos de arrepentimiento al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Infunde aliento a nuestra vida. Sabemos que el tiempo que vivimos apremia, Señor. El tiempo que vivimos es peligroso, donde muchos maestros, donde muchos falsos apóstoles, profetas se han levantado, Señor, y necesitamos estar firmes como le dijiste a Pablo, Señor, y Pablo le dijo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y oído desde el principio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa antorcha, Señor, que nos alumbra. Espíritu Santo, gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de la vida de mis hermanos. Padre, toma el control de cada mente. Padre, aún todo pensamiento contrario, llévalo cautivo a la obediencia suya por el poder de su palabra. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Alabe a Dios con sus manos y toma asiento esta hora. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Damos gracias a Dios porque estamos una vez más aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor. Qué bueno, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, amados hermanos. Queremos meditar, hermano, en la palabra más segura, que es la escritura que fue revelada a los santos hombres de Dios. Así dice la escritura, a los santos hombres de Dios. O sea que sí hay santos.
Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca, dice la Escritura. Hermano, desde aquel entonces Dios hablaba a la gente, Dios hablaba al pueblo, Dios hablaba, hermano, al pueblo de él, que era el pueblo de Israel. Vemos a un pueblo que inició el recorrido, hermano, desde Egipto y por todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero Dios, hermano, en su poder, en su deidad, Jehová Dios de los ejércitos, no hablaba directo al pueblo. Dios siempre tenía un profeta, hermano, que hablaba al pueblo y ahora a la iglesia. En aquel tiempo usaba a los profetas, y los profetas, lo que Jehová decía, enviaban y le decían al pueblo. En una ocasión dijo Jeremías: Jehová, esta palabra me ha sido por ofrenda, me ha sido por escarnio, le dijo Jeremías. Sí, amén. Pero había una demanda de parte de Jeremías, que lo que Jehová decía, eso tenía que decirle al pueblo. Aleluya. Tenemos una palabra profética más segura, decía Pedro a la iglesia, la cual hacemos bien estar atentos a escucharla. Dice que es como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. Hermano, en el libro de los Salmos dice que es lámpara, es lumbrera que alumbra a nuestro camino, la palabra del Señor. Pero donde quiero que vayamos, hermanos, y entremos, es que en estos tiempos se ha perdido la eficacia de la palabra del Señor. Se ha perdido, hermano, podemos decir, el centro de la benignidad de la palabra del Señor. Hermano, mientras usted ve el mundo, mientras usted observa el mundo, hermano, todo mundo, o todos los predicadores, o toda, hermano, la gente que anuncia el evangelio, aunque anuncien otro evangelio, hermano, todo el mundo dice que anuncia el verdadero evangelio. Hermano, todo el mundo dice que tiene el verdadero evangelio. Pero, hermano, el evangelio no consiste en palabras. El evangelio consiste en poder. El evangelio consiste en hechos. El evangelio consiste en frutos dignos de arrepentimiento que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Ese fue el propósito de Jesús a través de la palabra. Cuando la palabra ha entrado en vuestros corazones, esa palabra dice que va, y hermano, y es enviada para lo que fue enviada. Y ella dice que no regresa vacía. Amén, así es. Aquí habemos muchos, hermanos, la palabra es dada. Quizás no todos van a obedecer, pero ella va y hace lo que tiene que hacer. Pero dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en escuchar. Sí, amén. Creo que como predicadores, hermanos, como iglesia que somos de la sana doctrina, decimos que somos de la sana doctrina, tenemos que tener la eficacia de la palabra del Señor. Amén. En aquel tiempo, hermano, me impacta mientras usted lee el libro de los Hechos, vemos donde inició la iglesia de Cristo, hermano. Dice que se le llamó primeros cristianos en Antioquía. Sí, y vamos a ir viendo algunos pasajes de la Escritura donde dice que, hermanos, estaban atentos en oír la palabra del Señor. Y cuando aquella palabra llegaba, hermano, a los hombres, a las mujeres, esa palabra traía avivamiento. Y dice que entonces ellos iban por todas las aldeas y las ciudades, y con más denuedo hablaban la palabra del Señor. Sí, amén. Nosotros, hermanos, estamos viviendo un tiempo peligroso, donde se han levantado muchos maestros falsos, donde se han levantado muchos apóstoles, llamados apóstoles falsos, donde se han levantado muchos profetas falsos. Alabado sea el nombre del Señor. Y cada uno de ellos habla conforme a los designios de él, los designios de la carne, los pensamientos de su corazón, pero se ha perdido la eficacia de la palabra, que es la profecía más segura, la cual hacemos bien en estar atentos en ella. Yo por eso no creo, hermano, y aunque usted quiera verme de cualquier manera,
que una profecía de parte de Jehová pueda venir que no sea conforme a la palabra del Señor. Porque si usted da una profecía que no es conforme a la Escritura, usted es un falso profeta. Hermano, tenemos que tener cuidado que lo que vamos a decir que sea Dios hablando. Porque cuando es el Espíritu Santo que ministra su vida para que usted diga algo, Dios le va a respaldar a través de la palabra. Hermano, ninguna profecía puede ir en contra de la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Persiste en ella, en lo que has aprendido y oído. Y le dijo, enseña a otros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, afuera mucha gente profesa el Evangelio. Afuera mucha gente habla del Evangelio. Puede tener el verdadero Evangelio. Puede hablar la profecía más segura que es la palabra. Pero los frutos que está dando son otros. Los frutos que está dando son otros. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Cuando esa palabra llega, entra a su corazón, lo primero que infunde es temor a su vida para obedecer a Dios. Eso es lo que trae la palabra del Señor. Luego trae entendimiento de quién es Dios, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y esa palabra trae un despertar a nuestra vida. Esa palabra produjo avivamiento a la iglesia primitiva. No era el salto, no era el brinco, no era la alabanza. Fue la palabra, por la boca de los apóstoles, que era hablada y profetizada. Esa palabra traía avivamiento. En una ocasión llegaron 5,000 por el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo viene. Alabe a Dios con sus manos. Tenemos la profecía más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, dice la palabra del Señor. Hacemos bien en estar atentos en ello. Porque nosotros muchas veces somos engañados o nos van engañando, hermano. Porque vamos, como decimos nosotros aquí en el hablado, hermano, indio, que somos como la carreta, hermano. Vamos detrás de otro. Lo que otro dice, yo lo digo también. Hermanos, tenemos que tener la eficacia en la palabra. Tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor. Tenemos que ser ministrados bajo la unción de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Jesús dijo que Pablo hablaba de la iglesia en los Gálatas y le dijo que el que trajera otro evangelio fuera llamado anatema. No puede traer otro evangelio que no sea el evangelio que es profético a través de los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces se convierte en un anatema. Aquí, hermano, puede ser el pastor, puede ser el hermano Javier, el hermano Ramón, todos los que predicamos, pero si hablamos algo que no está de acuerdo a la sana doctrina, nos convertimos en anatema. Nos convertimos en falsos profetas de parte de Jehová. Tenemos que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Todo lo que tiene que ver con lo que aleja al hombre de la voluntad del Señor. Ese es el problema de la gente en estos tiempos, hermano. No habla conforme de acuerdo a la sana doctrina, sino que habla conforme a los pensamientos y los designios de su corazón. Vamos al libro de Timoteos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Le decía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto, dice Pablo, evitar. Oiga, hermano, como dice la palabra, traidores, impetuosos, que tendrán apariencia
de piedad, la palabra que leí el hermano Ramón ahorita, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, podemos tener apariencia nosotros de piedad, podemos tener apariencia de que estamos viviendo la realidad, pero negamos la eficacia de ella. ¿Y cómo la negamos? Porque nuestros frutos son otros. Eso es lo que pasa con la gente. Hermano, usted puede decir, no, allá donde los hermanos, allá en aquel ministerio predican la verdad. Viera Dios cómo usa al ministro, viera Dios cómo usa a los pastores, cómo Dios usa a los maestros. No, aún nosotros mismos, si no hablamos o no vivimos conforme a la palabra del Señor, nos convertimos en anatemas, hermano. ¿Y qué? Negamos la eficacia de ella. ¿Cuál? La eficacia de la palabra del Señor. A esto evitad, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estamos viviendo, hermano, decía Pablo a Timoteo, tiempo peligroso. Y no habla de los mundanos, no habla del mundo, hermano. Hermano Ramón no habla del mundo. Está hablando de los que profesan el evangelio, de los que llevan el evangelio, de los que se dicen que imparten el evangelio. Pero ¿qué? Dice la escritura que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, sin afecto natural, implacables. Hermano, hay gente que ama el dinero. Hay algo que ha corrompido a los hombres en estos últimos tiempos. Y es por lo cual usted se tiene que cuidar como predicador. Hermano, dice la escritura, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay algunos que llegaron al conocimiento de la verdad, pero en la misma carta de Timoteo le decía Pablo que Dios les entregó a un espíritu de error, porque dejaron a Jehová, negaron a Jehová en sus corazones. Entonces dice que Jehová los entregó a un espíritu de error. Un tiempo tuvieron la eficacia de la palabra, pero hoy la niegan, hermanos. Pero tenemos la profecía más segura, que es la palabra. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero en constante en sus caminos. Escucha, hermano. Hoy yo puedo estar diciendo una cosa aquí. El hermano puede estar diciendo una cosa aquí bajo la voluntad del Señor, pero mañana puede decir otra cosa. Pero está la profecía. Usted le ha nacido, hermano, el evangelio. Cuando usted ha creído en el evangelio, cuando usted, hermano, ha nacido como Nicodemo, todos los predicadores, un ejemplo, en este lugar pueden cambiar el evangelio, pero usted se va a mantener. El que andaba con él. Por eso es muy importante, hermano, que los líderes sean prudentes. Los líderes, hermano, como decía Pablo a Timoteo, sean, hermano, amadores de lo bueno. Hermano, y tantas virtudes que hablaba Pablo, porque eso va a aprender el discípulo, hermano. Hermano, en aquel tiempo, en alguna ocasión, hermano, conocieron al apóstol porque le dijeron a Pedro, tú hablas como Jesús. Hacían las actuaciones de Jesús. Y aunque Pedro quería negarse, hermanos, ya lo conocían que andaba con Jesús. Y no lo quería negar, hermano, por voluntad de él, sino que ya había una profecía de parte de Jehová que al tercer cantado del gallo, Pedro iba a negar a Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer. Por eso es que el Señor Jesús dice en su palabra en Timoteo que las mujeres, las ancianas sean maestras de las jóvenes, porque de eso se trata. De que la palabra de Dios nos va enseñando, pero siempre tiene que haber un líder que nos instruya, que nos enseña, que nos capacite, hermanos, por el buen camino. Pero nunca salirnos de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque estas palabras son espíritu y son vida. Y si son espíritus, hermanos, nadie le va a poner límites, porque ya está establecida la palabra del Señor. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo viene.
dejado la eficacia de la palabra del Señor. Y dice la Escritura, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, dice la palabra del Señor. No irán, no proseguirán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, dice la palabra del Señor. Hermano, hay gente que es cerrada. Incluso hay predicadores que son, hermanos, cerrados. Y usted le dice, hermano, que mire, no es así, hermano. Mire la Escritura, hermano, como dice. No, es que así me enseñaron a mí, así es. No, y cada uno tenemos que hablar de acuerdo a la sana doctrina. Hermano, si yo no estoy en el camino, usted me va a poner en el camino, pero no con los designios de su corazón, sino bajo la palabra del Señor. Todos vamos a enmarcar y a ubicar en la palabra del Señor. Mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido, le decía Pablo, has seguido mi doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Pablo? Era la doctrina que Jesucristo, hermano, dejó, que la iglesia primitiva siguió, que Jesús vino, hermano, a cumplir la ley. Y luego, hermano, esa palabra fue impartida y fue esplendida por todas las ciudades y por todas, hermano, las aldeas. Y la palabra del Señor no cesaba. La palabra de Dios corría. Pero algo que le dice Pablo a Timoteo, mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Pero Pablo no andaba conforme a la carne. Por eso es que nosotros no nos podemos apegar a alguien que no, es que mire, porque eso es lo que le gusta a la gente en estos tiempos, la apariencia, hermano, la emoción, no viven la realidad. Alabado sea el nombre del Señor. La gente, lo que los mueve, hermano, es todo el alboroto que se da, y como es el ministerio que tiene más pastores, es el ministerio que canta mejor, es el ministerio, hermano, que mueve más la gente, que está más en apogeo. Y por ahí está alguno que no te dice. Cuidado, santo, aleluya. Pero hemos creído y aprendido desde el principio que lo que hemos aprendido nos mantendremos en él. Bueno, que usted no diga amén, así es. Alabado sea el nombre del Señor. La gente se mueve por movimiento. La gente se mueve, hermano, por movimientos carnales, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque aquello sea falso delante del Señor, todo el mundo lo aplaude, porque a la gente le gusta la mentira. Amén, hermanos. La gente le gusta la mentira. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Aquí puede ser el reverendo, el pastor, el ministro, el siervo que sube a la montaña, pero si viene con otro evangelio es anatema. Si viene con otro evangelio es falso profeta. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que como predicadores nosotros tenemos que estar, hermano, ¿cómo le voy a decir? Sujetos a ella, y es a la palabra del Señor. A veces nosotros como predicadores quizás queremos decir muchas cosas, pero hay que examinarlas si van de acuerdo a la palabra del Señor, porque podemos hablar otra cosa que no sea de parte de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando la palabra de Dios es hablada, hermano, esa palabra trae libertad al hombre. Hermano, hay una palabra en el libro de los Hechos que me impacta. Dice la Escritura que mientras Esteban hablaba la palabra con denuedo, dice que todos tenían que oír a la palabra que venía parte de Jehová por la boca de Esteban. Y no podían resistir, dice, a la sabiduría con que hablaba Esteban. Era una iglesia de poder, una iglesia que había denuedo de palabra del Señor. Algunos se comparan con ella y están lejos de la iglesia primitiva. Algunos cantan que los hizo Pentecostés de la cabeza a los pies. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio que vive. No que haya otro, sino que lo han pervertido, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el evangelio que fue impartido y que se le fue revelado a los santos hombres de Dios, hermano, en la iglesia de Cristo, fue un evangelio que no fue profetizado por voluntad humana, dice, sino que bajo la revelación del Espíritu Santo. El evangelio que no cambia.
el evangelio que no necesita intérpretes, ya fue dada. Nosotros solo somos portavoz del evangelio. Hermano, nosotros solo somos atalayas del evangelio, pero no podemos hablar otra cosa que no sea el evangelio. Hay peligro, hermano, en hablar otra cosa que no sea el evangelio. En el libro de Apocalipsis dice que si le ponemos, Jehová nos va a poner las plagas que le puso allá a aquel pueblo rebelde de Egipto. Y si le quitamos también tenemos problemas. Es que hay dos problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos, hermano, en el centro, en la eficacia de la palabra. O sea que si el hermano Ramón le quiere quitar, tiene problema. Le quiere poner, tiene problema. Y cada uno de los predicadores. Pero tú, le dijo Pablo a Timoteo, habla de acuerdo a lo que está a la sana doctrina. Hoy se dan conferencias de pastores, hermanos, donde se hablan tantas herejías, donde se hablan, hermanos, tantas vanas palabras, falsos maestros, y han dejado la eficacia de la palabra. En una ocasión yo iba, hermano, yo salí de ahí, y lo que más se daba, hermano, eran documentales y un montón de cosas, y de lo que menos se hablaba era de la palabra del Señor. Por eso nunca trajo avivamiento a la gente, porque nunca fue anunciada la palabra del Señor. Y eran cantidades, multitudes, pero todo el mundo vivía conforme a la voluntad del Señor. Bueno, viven conforme a la voluntad de ellos, pero cuando esa palabra es anunciada, trae libertad a los cautivos. Hermanos, cuando esta palabra es proclamada, trae libertad al hombre de pecado. El adúltero deja a la mujer que no es de él. El mentiroso deja de mentir. La señora que es adúltera deja de adulterar, porque esta palabra trae cambio. Esta palabra trae libertad de pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele gloria porque Cristo viene. Y creo que esta palabra trae libertad. Creemos y lo hemos visto. Pero hoy de lo que menos se habla es de la palabra que trae eficacia a la vida del hombre. Hoy, hermano, en las grandes convenciones que hacen las grandes iglesias, los grandes movimientos y un montón de cosas, lo que menos se habla es de la eficacia de esta palabra. La gente ha dejado la verdadera eficacia de la palabra. No, pero sí hablan la palabra del Señor, pero hablan que todo el mundo le caiga bien, y que todos se sientan bien, y que en cualquier cantidad de multitud que haya dinero, porque esos son los hombres blasfemos, impetuosos, hermanos, ávaros, implacables, calumniadores. De estos habla la Escritura. Y como dice, a estos evitar. Ay, usted a veces le dan ganas de irse por allá. Santo, alabe a Dios con sus manos porque Cristo viene. Bendito el nombre del Señor. Pero esta palabra trae libertad a los cautivos. Pero para que traiga libertad a los cautivos, esta palabra por nuestra boca, primero ya tuvo que haber traído libertad a nuestras vidas. Primero, hay gente que habla la palabra y todavía anda cauterizada en el pecado. Anda atada en el pecado. Y la palabra no va a regresar vacía. Ella va y hace lo que tiene que hacer. Si Dios tuviera que usar un animal de 4 patas y habla, esa palabra trae cumplimiento. ¿Pero qué? Han dejado la eficacia de ella. Algunos en las redes sociales se ponen apóstol fulano de tal, predicador fulano de tal, otros músicos, cantantes y de todo, hermano. Y la gente, es terrible lo que se mira en las redes sociales. El apóstol y predicador y profeta, y se ponen 3 nombres de ministerios ahí. Y lo peor es que ni uno es dado de Dios. Ninguno es dado de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra siempre en el libro de Timoteo que hablan conforme a sus concupiscencias, lo que su corazón piensa, lo que su corazón cree, pero están fuera de la palabra del Señor. Hermano, hay gente que habla de la sana doctrina, habla de la palabra del Señor, habla, hermano, de la eficacia de la palabra, pero sus frutos son otros. Son ávaros, amadores de lo malo, podemos decir, impetuosos, implacables. No se resisten al mal. A esto evitar, dice la Escritura. Vemos en la palabra del Señor, hermano, a muchos hombres de Dios, como fueron los apóstoles, hermanos, hombres genuinos en la fe.
hombres genuinos en la palabra del Señor, que no los movía nada, no los movía ninguna, hermano, doctrina contraria a la palabra del Señor. Vemos a un Esteban que no se doblegó, y porque no se doblegó le costó la muerte. Vemos a un Pablo, hermano, que no dejó de hablar el evangelio, pero hablaba de acuerdo a la sana doctrina, hablaba de acuerdo a la palabra del Señor. Y aunque esta palabra sea dura, porque es dura, pero a ella tenemos que sujetarnos, porque si no, no estamos haciendo nada, hermano. En ella tenemos que mantenernos. Aunque a sus hijos muchas veces usted los presione y sientan que no pueden, pero si no se sujetan, en vano es. Nosotros, hermanos, y toda la iglesia del Señor. Entonces, hay verdades que han venido a confrontar la realidad que se vive hoy, que la gente ha renunciado a la eficacia del evangelio. Por eso es que algunos hermanos dan testimonio de los que predican en este lugar. Quizás nosotros no nos predicamos como los hermanos, pero algunos hermanos los han tratado que usted se imagina. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión escuché a un hombre decirlo, yo lo escuché personal. Y aquí sabemos que si vienen con otra cosa, no vamos a persuadir en ello. Pero a la gente le duele la verdad. A la gente, hermano, cuando esta verdad es proclamada, esta verdad, hermano, tiene que hacer algo. Si usted anda una herida, hermano, y le cae limón o lo que le caiga ahí, siempre le va a dañar. Y a la gente le daña esto. En una ocasión alguien dijo que, me recuerdo que una mujer dijo que había que estar sujeto a alguien, hermano, y que había que tener cobertura de alguien. ¿Pero por qué? Porque la gente ignora la escritura. Hermano, a través de la palabra del Señor, la cabeza de los apóstoles era Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la cabeza, hermano, del cuerpo es Cristo Jesús. Usted no ocupa un hombre. Ahora, hay un pastor y un rebaño porque Jesús lo profetizó. Pero más de ello, la única cobertura que tenemos nosotros como iglesia es la que dejó Jesús por el Espíritu Santo. ¿Acaso es el hombre que a usted lo respalda cuando va a adorar a Dios, cuando va a cantar, cuando va a predicar? Hermano Ramón, ¿no vamos bien? ¿Quién que lo respalda a uno? ¿No es el Espíritu Santo? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero hay alguien que dice que intercede por nosotros, y es el Espíritu Santo. Hermano, los falsos ministros, los falsos presidentes de ministerio, hermano, lo único que andan buscando es recaudar diezmo para hacer más dinero. Tengan cuidado usted. Santa, alabe a Dios con su mano porque Cristo viene. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la palabra más profética y más segura, la cual fue revelada a los santos hombres de Dios. Dice la Escritura: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces usted ya sabe el verdadero evangelio. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice la palabra del Señor. O sea, que usted no puede privar la palabra del Señor. Y eso es lo que ha pasado en los altares en este tiempo. Han privado, hermano, la palabra del Señor. Hablan como a ellos conviene. Hablan como ellos creen. Y cuando llega alguien con la palabra, con el denuedo, cuando alguien llega bajo la revelación de la palabra, ya no les gusta. Ya no es de ellos. Ya no viven conforme a la voluntad de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. En una ocasión, alguien quería decir algo y no lo dijo porque fue el presidente que lo había dicho. Y como era el presidente, tenía que sujetarse todo el mundo porque era el presidente. Y no, él no lo dijo. Y él allá salió diciendo que quería decir, pero no lo dijo. Y aquí puede ser el pastor, el hermano Javier, el hermano Ramón. Y como fue el hermano que lo dijo, hay que hacerlo. No, hermano. No, no es así. No es así. Si no está de acuerdo a la palabra del Señor, no se puede. Pero qué bueno que Dios, que a través de la palabra, esa palabra es como una antorcha que nos alumbra. Ahí caminaba usted todo pelado, todo desnudo. ¿Y quién lo vino a alumbrar a usted?
Hermana Carla, fue la palabra del Señor, como una antorcha que lo alumbró. Dios usó a un hombre, claro que lo usó, pero ¿cuál fue la que penetró hasta los tuétanos de los huesos? Fue la palabra del Señor, porque ella trae cambio. Alabe la gloria de Dios con sus manos. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dicen los del mundo, donde va gente, ahí va toda la gente. Y así se vive en esta humanidad. La gente, hermano, donde va todo el mundo, ahí van ellos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hoy vivimos otro evangelio. Hoy se vive otro evangelio. Hoy, hermanos, pervirtieron el evangelio. Porque nunca fue por voluntad humana que fue traída. Pero hoy estamos viendo que están pisoteando el evangelio y están hablando por voluntad humana. Hermano, hay 15 iglesias en una colonia, hay 10 iglesias en una colonia, y usted se va de iglesia en iglesia, cada una de esas iglesias tiene la verdad. Está tremendo, ¿eh? Pero la gente ignora las escrituras. Jesús le dijo a los fariseos: erráis porque ignoran las escrituras. Ignoraban la ley. Imagínense, y eran maestros de la ley. Como les decía aquel día, no puede pasar las de Nicodemo, que podemos ser maestros en la ley, pero necesitamos nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que fue revelada por los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo viene. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que me ayuden ahí, hermanos, con unos versículos para leer un poco rápido. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 1:23. Contesta con un amén y lo lee ahí. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23, hermano. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, hemos renacido. ¿No ha renacido entonces usted? A ver, el hermano Ramón se iba a persinar allá a la 14. Pero renació por la palabra. Si las hermanas caminaban vendiendo tamales, haciendo rosquillas, la hermana Lilia, Brenda allá picando repollo y un montón de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero le decía Pedro a la iglesia, siendo renacido por la palabra de Dios, por la simiente de la palabra. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo viene. Hemos sido renacidos por la palabra del Señor. En el libro de los Hechos 4:12, si alguien lo lee rápido ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Lo lee, hermano, para confirmación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, Hebreos, perdón. Hebreos, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y la coyuntura de los pétanos, los cierres, los pensamientos, y la intención del corazón. Hermano Maudiel, 2 de Timoteo 2:15. Oiga la palabra del Señor. En los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, procurando con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, le decía Pablo a Timoteo, con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Y lo que le dice, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nos manda que usamos bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad, hermano. Que usa bien la palabra de verdad. Es por eso que si somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Cristo, todos dicen que tenemos que hablar una misma cosa. Todos tenemos que mantenernos en una misma cosa. Todos tenemos que hablar conforme y de acuerdo a la sana doctrina de la palabra. Hermano, esta palabra va a traer afrenta. Esta palabra va a ser por escarnio muchas veces. Su familia, su esposa, sus hijos, su familia carnal, aún la iglesia. Pero esta palabra es viva y eficaz. Ella permanece para siempre. En una ocasión Jeremías dijo, ya no hablaré más en tu nombre, le dijo a Jehová. No antes, dijo Jeremías, sentí un vivo fuego dentro de mí que ardía y no lo soporté. Aún estaba hermano en la cisterna y le decía el rey, Jeremías, hay palabra. Y Jeremías le decía en la cisterna, hay palabra, le decía el rey. Y esa palabra le trajo afrenta, hermano. Pero alcanzó la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabe a Dios con sus manos. Esa palabra trae victoria. Y le decía a Jeremías, hermano, y hablarle a los reyes, en aquel tiempo decíamos en el libro de Éxodo que hablarle a los reyes era, no, hermano, ahora las leyes terrenales se pisotean. Aún los que las tienen, las han, hermano, pisoteado. No digamos la demás gente. Pero en aquel tiempo hablarle a un rey no era fácil. No era fácil, hermano. Jeremías le hablaba al pueblo, le decía, mire Señor, este pueblo ya no. Y Jeremías sentía un vivo fuego que ardía. Aunque usted sienta que muchas veces esta palabra le trae afrenta, le trae aún enfermedades a su cuerpo, hermano, resista. Resista en el nombre del Señor. No obstante, decía Jeremías, yo sentí un vivo fuego dentro de mí. No lo soporté. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos, hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 23 hasta el 24. 12, 23 y 24. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria a Dios. Oiga, hermano, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hermano, ¿cómo es que la apostasía va a estar creciendo y aumentando? Y usted en vez de proclamar la verdad va a querer irse para allá, pues. Es que está terrible la situación. Hermano, no obstante, dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Si la maldad está multiplicada, hermano, ¿cómo no abrir nuestra boca para que el evangelio corra, para que el evangelio sea expandido, para que la gente se dé cuenta que necesita ser libertada de su pecado? A través de la palabra del Señor reciban libertad. Y esta palabra va a traer afrenta a la gente muchas veces, o a su vida, hermano. Pero, hermano, cuando se recibe, no es cuestión de gozo. Pero si la gente la recibe, trae medicina, trae libertad, trae sanidad. Y es necesario que las almas lleguen al arrepentimiento. ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Y cómo se va a proclamar esta palabra? No crecía por sí mismo, la iglesia echaba a andar la obra del Señor. Leemos en la última pasaje de la Escritura y terminamos, hermano. Hechos capítulo 6 y 7. Dice la palabra, a los cuales presentaron antes de los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hablaba de los diáconos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dice la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, hermano. Entonces la palabra del Señor trae afecto a nuestras vidas. Esa palabra nos viene a poner al camino, hermano. A la gente lo viene a poner al camino. Y usted cree porque muchas veces muchos no están con nosotros porque no les gusta que los pongan al camino. Y es que no es fácil que otro lo mande. No es fácil.
¿Por qué? Porque la gente tiene su propia, hermano, enseñanza errónea. Hermano, usted va a un lugar, cada quien piensa lo que quiere. En una ocasión estaba trabajando y mientras estaba trabajando el dueño de la casa, hermano, es adventista. Y lo primero que me dijo cuando llegué, mire, los sábados usted no va a trabajar aquí, ¿no? Y yo le dije, pues está bien, voy a respetar su opinión, pero no la voy a compartir. En una ocasión me tocó hablar con él, hermano, y hablamos de la palabra del Señor. Y ya por último él me dijo, no, es que yo ahí nací y yo creo que ahí me voy a morir. Bueno por nosotros que la luz del Evangelio nos alumbró como una antorcha, hermano, que nos esclareció como el día es perfecto. Bueno, si es que usted anda en luz, póngase de pie y oramos. Padre que estás en gloria, Señor, gracias por tu palabra esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque esa palabra, cuando fue anunciada por los santos hombres de Dios bajo la revelación de tu Espíritu, esa palabra produjo, Señor, cambio. Esa palabra produjo avivamiento. Los enfermos eran sanos, los pecadores eran libertados, los cautivos llevaban a cautiverio la cautividad y recibían la libertad, Señor. Este último tiempo, Señor, ayúdanos a ser pregoneros de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser baluartes de la verdad, a mantenernos en tu palabra, de lo que hemos aprendido y oído, mantenernos en ella. Tu palabra